Bienvenido, Tauro, a tu lectura del dinero, donde vamos a ver un poquito tu situación actual que puedas estar viviendo en cuanto al tema económico. Bien, Tauro, recuerda, es una lectura muy general, quédate lo que conecte más contigo. Y bueno, si esta lectura ha llegado a tu vida es porque tiene un mensaje que mostrarte, ¿vale? Como ya te decía, quédate eso que conecte más contigo en este momento. No le voy a poner fecha porque son lecturas que si te llega más adelante la puedas estar viendo porque tenga algo que mostrarte. Tauro, te doy la bienvenida al canal, mi nombre es Marisa. Vale, vamos a empezar tu lectura viendo un mensaje del oráculo de los ángeles para ti en este momento, para tu situación financiera actual. Te dice relación, ¿vale? Te sale aquí, tu principal relación tiene que ver contigo mismo y con Dios. De ella provienen todas las demás. Para atraer, sanar y equilibrar una relación, acepta el amor y la protección de tu creador. Al sentirte seguro y profundamente amado, tus otras relaciones prosperarán y se embellecerán. Esto tiene que ver, Tauro, con tu relación contigo mismo, con el dinero, ¿vale? Es importante que empecemos a valorarnos un poquito más a nosotros, a querernos un poquito más y sobre todo creer y confiar en que las cosas se van a estar dando para que se desbloquee eso que puedas estar pasando a nivel financiero. Vamos a ver, Tauro, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus en cuanto al tema económico en este momento para ti. ¿Qué mensaje te puede estar dando este oráculo? Y bueno, te dice aquí comunicaciones. Va a ser importante que retomes algún tipo de comunicación que tengas por ahí pendiente, que estés pendiente de las comunicaciones, pero es un momento de que las comunicaciones le prestes atención en esta temporada porque sean importantes para ti. Vamos a ver qué otro mensaje tiene para ti el oráculo chino, ¿vale? En cuanto al tema económico, Tauro, algo que debas de saber en este momento para que tu situación mejore. Vamos a ver qué te quiere decir este oráculo. Bueno, aquí te dice pactos que llegan y acuerdos que van a estar llegando. Te dicen aquí que muy pronto puedas estar recibiendo una buena noticia y eso te va a estar ayudando a mejorar tu situación. Presta atención a la comunicación, confía un poquito más en ti y sobre todo aquí ten pendiente esos acuerdos que puedan estar llegando. También felicitaciones por algo que hayas estado realizando o algún tipo de recompensa te puede estar llegando. Me viene mucho, Tauro, que te puede estar de repente llegando una invitación, una carta, es momento de confiar y sobre todo alguien te va a estar echando una mano. Ahora sí vamos a ver, Tauro, con los arcanos, tu situación actual con el dinero, cómo puedes estar mejorándola y sobre todo si puedes estar, cómo mejorar tus ingresos. Vamos a ver qué te quieren decir aquí los arcanos para esta temporada que esté llegando esta lectura a tu vida. Tauro, si esta lectura te está ayudando, te invito a que le des un like, la compartas y bueno, si no estás suscrito o suscrita al canal, te invito también a que te suscribas. No te olvides, Tauro, de darle a la campanita para que no te pierdas ningún cambio, ¿vale?, que yo esté realizando en el canal y sobre todo ninguna lectura que pueda estar interesándote. Vamos a ver, Tauro, esos mensajes para ti. Voy a estar en esta ocasión realizando una lectura distinta, ¿vale?, de las habituales. Situación actual que estés viviendo ahora mismo con el tema financiero, Tauro. Bueno, aquí te veo que te sale el emperador, aquí te dice que estás organizándote, temas que tienen que ver también con la familia. Estamos en una etapa de organización, de crecimiento a nivel económico, también te veo estabilidad. Sí que veo que puedas estar recibiendo apoyo de alguien cercano a ti en cuanto al tema financiero. Desafíos o gastos que puedas estar teniendo, algún tipo de imprevisto. Aquí te dice que estás de ermitaño, ¿vale? Estás analizando tu situación, intentas ir con prudencia, anticiparte a esos gastos, a esas situaciones un poquito que se puedan estar presentando, pues que te generen desembolso. También para algunos estaría hablando de temas con la familia.
que tengáis que estar pendientes de alguien, ¿vale? Algún papá o alguien muy mayor y que tengáis que estar como pendientes de eso y te genere pues gastos. Pero aquí veo que lo estamos analizando, lo estamos sabiendo llevar lo mejor posible. ¿Cómo me llevo con el dinero? Mis creencias, Tauro, que puedes estar teniendo, creencias que te puedan estar limitando. Aquí veo que actualmente tu economía está en una etapa de mejora y tus creencias te veo que son positivas. Te veo pues en una situación de que analizas mucho los gastos, llevas bien las cuentas, aquí te sale la justicia, ¿vale? Todo lo que son papeles, trámites con el dinero lo llevas bastante bien. Intentas como ser justo o justa en cuanto al tema económico, sobre todo buscando ese equilibrio siempre para no desfasar o hacer gastos de más. Veo aquí que las cosas en ese sentido son positivas. ¿Dónde encontrar ayudas o apoyos? Aquí te sale el arcano 13, que dice pues que puedes estar queriendo realizar ahora mismo también un cambio en cuanto a temas con el dinero. Esto puede ser hacer algún tipo de apoyo en cuanto a un trabajillo extra que puedas estar queriendo realizar, de jardinería, temas que tienen que ver también con, para algunos, esto tiene que ver con en hospitales, para otros también pueden ser temas con herencias, ¿vale? Con difuntos, pero aquí veo que quieres hacer un cambio en cuanto a lo que estés realizando. Aquí veo una ayuda que estás recibiendo que puede ser también de ámbito legal. ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos, Tauro? Te sale la papisa invertida. Bueno, aquí veo que ahora mismo tú sientas que si hay alguien que te puede estar echando una mano, es como que aquí da un bloqueo, que no quieres movilizarte, pedir ese apoyo, esa ayuda. También temas de estudios, es como que lo tenemos ahí un poquito descuidados, aunque en el fondo sabemos que nos podría estar ayudando pues una mejora, ¿no? Nos podría estar dando esto una mejora y especializarnos un poquito más en lo que estemos realizando. También veo aquí también que puede haber personas que te pueden estar dando consejos o que tú estés en una actitud de que no quieras que nadie te esté dando consejos, ¿vale? Y haya aquí un pequeño bloqueo en eso de las ayudas. No querer buscar ayudas o que estemos en una actitud un poquito de fría con respecto a pedir, ¿no? A solicitar ayuda o algún consejo y sobre todo en temas que tienen que ver con especialización. ¿Cómo puedo mejorar mis ingresos, Tauro? Bueno, te sale la carta del carro, ¿vale? Te sale bien, te sale aquí, te dice de traslados, cambios, temas con vehículos, también temas que aquí te dice pues que podamos estar teniendo una idea de mejora, pero sí veo crecimiento. Vale, aquí te diría esta carta pues que temas que tienen que ver con eso que venimos realizando nos puede estar mejorando la situación, a lo mejor el desplazarnos o tener que desplazarnos, tener un vehículo, eso te podría estar incrementando tus ingresos en este momento, ¿vale? La mejor forma para mí de mejorar mis ingresos, Tauro, bueno, aquí te sale la carta del sol invertida, aquí te está diciendo pues que podamos estar también, para algunos, dedicándonos al cuidado de otras personas, de niños, al cuidado también, te estaría diciendo esta carta, temas que tienen que ver con el deporte, ¿vale? Algún tipo de actividad o también aceptar el apoyo de otras personas, ¿vale? O la ayuda que te quieran estar ofreciendo otras personas, como que aquí nos sentimos como que la situación no vaya a cambiar y nos conformamos cómo está la situación ahora mismo. Oportunidades de éxito que puedas estar teniendo en esta temporada, que llegue esta lectura a tu vida, te sale la fuerza invertida y te está queriendo decir, Tauro, esta carta, que aquí es como que no nos sintamos capaces de lograr ciertos objetivos y eso nos pueda estar dando un poquito de
angustia por dentro, ¿vale? Aquí también como tu fortaleza, que de vez en cuando te den bajones y sientas como que esas oportunidades no son para ti. Sí, también cuidado de personas o mayores, también te puedes estar ayudando y temas, como ya te decía, de lo que estés haciendo, aquí te puede estar también mejorando aquí sobre todo el dejarte asesorar por alguien cercano a ti o que te echen una mano. Vamos a desbloquear, ¿vale?, estas situaciones que puedes estar viviendo, Tauro, para que estén cambiando, ¿vale?, a favor. En cuanto a lo que tiene que ver cómo puedo mejorar mis ingresos, ¿vale? Aquí te sale la suma, la papisa invertida, tiene que ver esto con formación, con mis creencias también, con estar en una actitud un poco fría, ¿vale? No abrirnos a esas oportunidades o creernos que ya más bien como que lo sabemos todo o que no queremos formarnos. Aquí te estaría diciendo, te sale la carta del mago, ¿vale? Te estaría diciendo que es momento de tomar acción en eso que realmente quieres. También para algunos podéis estar viviendo una etapa un poquito complicada o que os sentís con decaimiento. Te dice pues que una visita al médico sería lo ideal y eso mejoraría tu situación, ¿vale? Pero sí que es momento como de tomar acción, tomar la iniciativa, confiar. Vamos, aquí te dice pues que eso te va a estar trayendo a ti un beneficio y una mejora. También podrías estar queriendo cambiar el puesto laboral de trabajo, también te va a estar ayudando, ¿vale?, el tomar la iniciativa y sobre todo el confiar. Dice pues que esto mejoraría tus ingresos. Confía también en tu creatividad y también te dice el consejo que te pueda estar dando alguien cercano o cercana a ti. En cuanto a oportunidades de éxito, la mejor forma para mí, como ya te decía, es tomar acción, algo que tenga que ver con vehículos, desplazamientos, oportunidades de éxito que puedan estar llegando para ti. Te sale el sol invertido y también la fuerza, ¿vale? Porque aquí te he puesto cartas de más, por algo será. Te dice aquí, Tauro, oportunidades de éxito, que confíes que las cosas van a estar bien. Confías en esos mensajes o esos apoyos que te pueden estar llegando. Confía en eso que sabes hacer, ¿vale? Demuéstratelo como a ti mismo, a ti misma. Dice que confíes porque las cosas van a estar bien. Que esa situación puede estar cambiando y te puede estar trayendo una mejora, ingresos extras. Esto puede ser que quieras hacer algún tipo de actividad distinta también, ¿vale? O que alguien te pueda estar echando una mano para hacer algún cambio en lo que tú estés realizando y esto te va a estar beneficiando. Vamos a ver la carta de la fuerza. Te dice aquí, Tauro, pues que confía en tu fortaleza interior, ¿vale? Tú puedas ser capaz de llevar esto a cabo que estás pensando y sobre todo te viene diciendo la carta del diablo, ¿vale? Te dice de confiar que tienes esa capacidad para llevar, hacer eso realmente posible. También aquí pueden ser beneficios que te van a estar generando. La carta de la fuerza te dice aquí la templanza, tener paciencia y sobre todo adaptarte a las situaciones, ¿vale? Porque aquí te dice dinero que pueda estar llegando, bastante cantidad de dinero, pero hay que empezar a adaptarse a esas situaciones nuevas, a esos cambios, para que tus ingresos aumenten, ¿vale? Oportunidades aparecen, pero hay que adaptarse, hay que confiar en nosotros. Sí que te diría que alguna visita a un especialista, al médico, te ayudaría a que tú te sintieras un poquito con más ánimo y sobre todo te sintieras mejor, ¿vale? Y eso te va a ayudar a como retomar tu vitalidad, tu fuerza interior. Bien, Tauro, esto es lo que veo para ti. Te resumo, aquí te veo tu situación actual, ¿vale? Es estable. Te veo también que tus creencias con el dinero intentas llevarla, ser justo o justa, ¿vale? Intentar llevar lo mejor posible las cosas. Veo aquí ayudas
y puedes estar recibiendo algún tipo de ayuda por algunos, por herencias o por un trabajo que estés realizando, tiene que ver con jardinería para algunos, y también ayuda echando una mano a otras personas. Pero sí te dice que hay oportunidades, te mejoraría tu situación el empezar como a aprender algún tipo de habilidad o mejorar tu habilidad en algo que tú ya sabes hacer, y que debes de confiar un poquito más en ti misma, ¿vale? Y usar tu lado creativo, pero ser más, confiar más en ti misma también, o en ti mismo. También te está diciendo aquí, o que te puede estar echando una mano alguien cercano, cercana a ti. Veo aquí una mujer, pero puede ser también un hombre. Te dicen también de un vehículo que te mejoraría tu situación, porque eso te ayudaría a desplazarte y que tus ingresos mejoraran. Sí que también oportunidades extras que salen en tu vida para incrementar tus ingresos con algo como que tú ya habías descartado, pero te dice aquí pues que hay que adaptarse que esto te ayudaría mucho a mejorar tu situación, pero hay que adaptarse y poner un poquito de tu parte y confiar en que eso se va a estar dando de forma positiva, ¿vale? Que es una oportunidad buena, no echarla abajo porque no confías en como que esto no pueda estar saliendo bien, o te lo haya dicho una persona y no te lo termines como de creer. Y bien, Tauro, espero que esta lectura te ayude. Vamos a ir terminando tu lectura con un consejo del oráculo de la energía de la tierra para ti, para ver este momento. Mira, ha querido salir sola la carta. Te sale alivio, ¿vale? Esas ayudas o eso que tú estás esperando que llegue a tu vida para mejorar un poquito tu situación, sobre todo porque puedas estar viviendo ahora mismo una etapa que hay estabilidad, pero también te dice que pueden haber gastos debido a un familiar o cuidados con un familiar, y que estemos también a la espera, ¿no?, de que aquí pues se vayan mejorando las cosas. Te dice que no te preocupes, hay dinero que va a estar entrando, hay soluciones que van a llegar repentinamente y como que te vas a estar quitando alguna gran carga de encima, ¿vale? Este es el consejo que te da aquí este oráculo. Y bien, Tauro, pues esta es tu lectura, espero que te ayude. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo, Tauro.